Qué bueno verte nuevamente recibiendo esta tutoría sobre SQL Server Integration Services. En esta oportunidad vamos a conocer sobre el componente Conditional Split. Este no es más que un objeto que nos va a permitir enrutar filas de datos que vienen de un origen hacia diferentes salidas o destinos, dependiendo de qué contenido tiene cada una de ellas. Su implementación es muy similar a la de un case en cualquier lenguaje de programación, incluyendo a Transat SQL. El componente por sí solo evalúa varias expresiones, una o varias más bien, y basado en el resultado de estas, dirige los datos hacia un lugar en específico, hacia una salida en específico. Nos ofrece además una salida configurada por defecto, de forma tal que cualquier fila que no cumpla con la expresión que se evaluó será enviada directamente hacia esa cola para ser procesada. Este componente debe proveer al menos una expresión para ser evaluada. Es decir, esto que no puede estar en blanco. Debe especificarse además el orden en que las expresiones, cuando sean más de una, deben ser evaluadas o procesadas. Esto es muy significante e importante porque cada fila va a ser enviada al output o a la salida en la primera condición que cumpla. O sea, se va a evaluar una única vez por fila y en el primer resultado que coincida con lo que se está evaluando, entonces vamos a tener esa fila como salida. Pasemos inmediatamente al ejemplo que vamos a hacer sobre el conditional split. Como de esperarse, ya tengo mi ETL creado y con la conexión a la base de datos SSIS agregada. Como primer paso, vamos a encontrar acá dos consultas de Transat que van a seleccionar tres columnas, ID, nombre completo y fecha de nacimiento, de la tabla FIFA para crear una estructura similar, cosa que hago acá agregando un top 0, y nos va a crear las dos tablitas. En la primera de ellas vamos a guardar aquellos jugadores que nacieron, ¿verdad?, en un año superior al 1990. Y en la segunda tablita vamos a insertar aquellos que no cumplen con dicha condición. La tarea que vamos a ejecutar la realizaremos sobre un componente de tipo DataFlow colocado en el control flow de mi ETL. Voy a pasar a configurarlo, ya le he cambiado el nombre para ganar un poquito de tiempo. Y lo primero que vamos a agregar es un componente de tipo LDB Data Source, que ya estamos o debemos estar lo suficientemente familiarizado con él. Este data flow, como de esperarse, como es de costumbre, lo vamos a conectar a la base de datos SSIS y esta vez, en esta oportunidad, vamos a ejecutar una consulta Transat que nos va a traer las tres columnas que ya creamos dentro de las dos tablas que utilizaremos como destino. Agregaremos entonces un componente Conditional Split. Vamos a cambiar esto como fuente de datos. Agregaremos, como les decía, un componente que nos va a permitir condicionar la salida de esos datos tomando en cuenta la fecha de nacimiento, la columna fecha de nacimiento de cada jugador. La tarea Conditional Split la podemos encontrar dentro del toolbox de Integration Services debajo de las propiedades o de aquellos que están acá debajo de la opción común. Lo seleccionamos, lo arrastramos, podemos dejarle ese nombre, no importa, y lo vamos a enlazar con nuestra fuente de datos. SQL Server Integration Services maneja lo que se llaman expresiones, que no es más que un lenguaje expressions, que entiendo que si en algún momento has trabajado en el área de desarrollo de software o programación, debes tener una idea. No es más que una especie de lenguaje sencillo de programación
que nos permite realizar condiciones, realizar consulta y realizar operaciones como si estuviéramos programando, pero en este caso estaríamos utilizándolo sobre objetos en particular. Cuando menciono objetos, pueden ser tanto de una base de datos, como una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, o como algo dentro del paquete de Integration Services. Entiendas un objeto, una conexión, una columna, etc. Para evaluar la función que queremos realizar, lo primero que debemos es agregar un nombre a nuestra salida. ¿Qué es lo que está haciendo este componente? Como les decía en la explicación, él va a evaluar cada una de los ID, de las fechas de nacimiento y de los nombres que pase por ahí de manera individual. Y si la condición que vamos a especificar, que el año de nacimiento sea mayor a 1990, entonces lo va a enviar a este flujo. Como estamos evaluando dos flujos, naturalmente, si la condición de que el año sea mayor no se cumple acá, va a enviar ese registro a la opción que tenemos aquí por defecto, el output por defecto, la salida que va a tomar, reitero, el conditional split en el caso hipotético de que ninguna de las condiciones que tengamos acá, que en este caso será una, se cumplan. Vamos a agregarle un nombre, hago mucho énfasis siempre en eso, mayor a 1990. Ese será el nombre de nuestro output, como lo vamos a manejar una vez configuremos el conditional split. Luego de eso, vamos a agregar una expresión que es muy sencilla, que me va a tomar el año de la fecha de nacimiento y la va a evaluar a ver si es o no mayor del año 1990. Podemos escribir directamente la expresión dentro de esta casilla o podemos hacerlo de una manera, digamos, más fácil y práctica, arrastrando cualquier función que esté dentro de estas opciones que me brinda acá el conditional split para expresiones. Y finalmente, esto me está indicando que está esperando un parámetro de tipo fecha. Dentro de las columnas que traigo como input, debo ubicar aquella que contiene la fecha de nacimiento. Si se fijan, como no había agregado el parámetro, toda la línea se pone en un formato de letra color rojo, indicando que hay algún error dentro del mismo. Si en cambio termino de escribir mi expresión, lo que me va a evaluar Integration Services, y salgo de esa casilla, presiono fuera de ella, veo cómo inmediatamente va a cambiar de color, se va a poner negro, indicando que la expresión a evaluar no tiene ningún error de sintaxis. Vamos a seguir con el estándar de nombre, por tanto colocaremos a nuestro output por defecto, a nuestra salida por defecto, algún nombre que nos indique qué es realmente lo que va a pasar a través de él. Menores o iguales a 1990. Procedo a ejecutar el botón OK y el conditional split va a ir directamente a las dos tablas que creamos ya en el primer paso. Agregamos dos componentes de tipo OLEDB Destination. Voy a copiar y a pegarlo. Cambiamos el nombre para seguir con nuestra costumbre. Mayores de 1990 y acá menores de 1990. Una vez yo arrastre la flecha azul indicando que cuando el conditional split se ejecute de manera correcta, venga a este paso, Integration Services me va a pedir cuál de las opciones de salida es que voy a dirigir hacia este destination, hacia ese OLEDB destination. Como aquí lo que voy es a guardar los que cumplen la condición de mayor de 1990, la señalo, la selecciono y presiono el botón de aceptar. Como solamente tengo una única evaluación acá, una única evaluación, la segunda opción va a tomar aquella que he configurado de manera por defecto.
Una vez tengo mis flujos ya realizado, todo conectado, paso a configurar los diferentes OLEDB Destination y selecciono para el primer flujo la tabla que llamamos mayores 1990. Hago clic en el mapping, como de costumbre. Tienen los nombres totalmente iguales. Integration Services se encargó de mapearlos. Lo mismo va a suceder en nuestro segundo flujo, menores de 1990. Si procedo a ejecutar nuestro ETL, vamos a esperar a que termine y acá podemos darnos cuenta que mayores de 1990 recibió un total de 10.818 registros o filas y la opción contraria recibió apenas 7.176. Si hacemos entonces algún select sobre esas tablas, ubicando primero el año mínimo de la fecha de nacimiento en la tabla mayores de 1990, se supone que debe ser 1991, tal cual se muestra acá. Y para la tabla que almacena los valores menores o igual a 1990, entonces el valor esperado ha de ser 1990. Esto es todo hasta este punto. Recordarte que tienes a tu disposición tanto el ETL ya terminado por si necesitas revisar algo, alguna configuración, y las instrucciones en formato PDF para que puedas practicar y seguir aprendiendo. Hasta un próximo video.